Algunos años atrás llegó un joven de apenas pasado unos 30 años a una iglesia por primera vez. Era la primera vez que ponía sus pies, que entraba a una iglesia cristiana. Ah, este joven tenía pelo largo y una apariencia quizá que chocante para mucha gente que iba frecuentemente a la iglesia, gente que iba todos los domingos a la iglesia, le resultó chocante. Ese primer día que pisó la iglesia, entregó su vida a Cristo. Comenzó a asistir regularmente a las clases de nuevos creyentes, comenzó a aprender de la palabra de Dios, se comprometió a tal punto con el Señor que fue llamado por el pastor de esa iglesia a asistir a su discipulado personal. Esta persona había tenido un pasado como músico, como cantante en el mundo, y esto llega a los oídos del pastor de esa iglesia, el cual, viendo más allá de la apariencia, de lo que la gente veía, decide hacerlo parte del ministerio de alabanza de esa iglesia. Pasando por un proceso de sanidad interior y liberación, este joven subió, con su pelo largo aún, recogido en una forma prolija, subió al altar y recibió las críticas de mucha gente. No solo él, pero el pastor fue cuestionado que cómo dejaba subir a esa persona con pelo largo al altar. Pero el pastor había visto algo en esa persona, algo en su interior. No lo que veía la gente, pero sino algo que Dios le mostraba. Y decidió mantenerlo en ese lugar. Meses después, meses más tarde, este hombre, sin que nadie le dijera nada, decidió cortarse su pelo, decidió cambiar radicalmente su forma de vivir. Fueron pasando los años y esta persona fue confrontada por la palabra de Dios, fue corregida, pero a la vez fue empujada por ese padre espiritual, por ese pastor. Y unos cuantos años después, ese pastor decidió darle la oportunidad de predicar. Al terminar esa noche la predicación, una persona se le acerca y le dice: es increíble lo que Dios ha hecho con tu vida. Quiero ser una de las primeras personas que cumple esta prédica que acabas de hacer. Esa persona era la misma que años atrás había juzgado a este varón por ese pelo largo, por cómo se veía, por cómo... Y a través de esto hay una gran enseñanza. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie por su apariencia. Hay un dicho en inglés que dice "Don't judge the book for its cover". En español sería traducido: no juzgues el libro por su cubierta. Y es así que pasa con las personas. Pueden aparentar ser una cosa, pero Dios no mira lo de afuera, sino que Dios mira lo de adentro, qué es lo que hay en el corazón, el potencial de la gente. Ya Dios nos ve como un producto terminado. Y eso es lo que a veces a la gente les cuesta ver. Cuando el Señor Jesús caminó en la tierra hace más de 2000 años, había una secta llamada de los fariseos, una secta religiosa, que no solo tenía poder religioso, sino también tenía alcance en el poder político, tenía cierto peso en el poder político, y eran los encargados de interpretar las leyes que el Señor le había dado, que Dios le había dado a Moisés, de interpretarlas. Ahora, pero ellos tenían por costumbre interpretar la ley a su conveniencia. No sé si has conocido gente así, pero hay un dicho que anda dando vueltas por el mundo, bastante conocido, que dice: haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Bueno, más o menos de este modo se manejaba esta gente. Hacían que los demás interpretaran y vivieran la ley, pero ellos tenían cierta libertad, entre comillas, para poder vivir la ley a su conveniencia. Y desde que Jesús comenzó su ministerio, ellos fueron los encargados en señalar, en apuntar al Señor, en fijarse, dedicaban todas sus fuerzas a injuriar, a calumniar, usaban sus recursos para tratar de hacer quedar mal al Señor, porque Él vino a romper con esa estructura religiosa, porque Él vino a romper con ese dogma, con eso que había estado establecido y que ellos tergiversaron de una manera muy dura. Jesús era una persona que tenía respuesta a todo, porque sabemos que Jesús era Dios. Y Él no se iba a quedar callado ante semejantes acusaciones, ante semejantes suposiciones que iban a hacer este círculo de gente, los fariseos. Nos vamos a encontrar ante una situación
Cuando él conoce a una persona, a un recaudador de impuestos que se llamaba Zaqueo, el cual, para que tengan ustedes una idea, para ellos un publicano o un recaudador de impuestos era una persona inmunda, una persona a la cual ellos no deberían acercarse, a la cual a ellos le causaba cierta repulsión y lo consideraban una persona no grata. Entonces, vamos a leer en el capítulo 19 de Lucas, en el verso número 1 vamos a comenzar cómo Jesús va a conocer a esta persona llamada Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso número 2. Verso número 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso número 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Entonces, primero, Jesús llega con una intención. Cuando vemos que Jesús va a algún lado, cuando va transitando de un lugar a otro, no lo hace por casualidad, sino que en este momento entendemos de que Jesús tenía que pasar por la casa de Zaqueo, no solo para que Zaqueo sea salvo, como dice acá, y para que se produzca un cambio en la vida de Zaqueo, la cual es bien clara cuando el Señor le dice: hoy la salvación ha llegado a tu casa, pero también para que los demás, los que están por fuera, los que no están en el cuadro, vean que Jesús está actuando de una manera distinta, ya que sabemos que Zaqueo era una persona a la cual no se querían acercar los fariseos, que era inmundo o que era una persona despreciable para ellos. Jesús está rompiendo los moldes y diciendo: yo a los que ustedes no se quieren acercar, a los que ustedes no consideran aptos, para mí esas personas de que yo la considero apta para entrar en el reino de los cielos, puesto que una vez que lo conocen a Jesús, se produce un cambio de vida en ellos y de ese modo llegan a conocer la salvación. He aquí que el Señor Jesús, cuando llama a sus 12, a los que van a ser después los apóstoles, los discípulos, son de distinto contexto. Son personas que eran pescadores, que eran cobradores de impuestos, que eran personas que no tenían nada que ver el uno con el otro, y si uno se pone a pensar, para cierta gente no encajaban con lo que debería ser un maestro de la palabra que se supone que era Jesús. Entonces esto chocaba al sistema religioso. Y vamos a ver en el capítulo 9 de Mateo, en el verso número 9, cuando Jesús llama a Mateo para ser un discípulo. Y dice así en el verso 9. Verso 9 dice así: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y va a coronar con el verso 3 esto que es maravilloso. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento.
O sea, los fariseos se creían tan santos, que ellos no necesitaban de Jesús. De hecho, en toda lo que fue la carrera del Señor, en todo el llamado del Señor, en esos 3 años y poco más de tiempo que el Señor pasó en la tierra, jamás se acercaron a Jesús ellos, porque consideraron que eran tan santos de que no necesitaban a un Salvador, al Hijo de Dios, para llegar al Padre. Y más adelante, el Señor, y me gusta esta parábola que vamos a usar, que ya la habrán escuchado muchas veces, pero es necesario compartirla para entender los dos tipos de mentalidades que están en confrontación ahora, que es la mentalidad religiosa y la mentalidad del reino, que es la que vino a traer el Señor. Y dice así, la parábola del buen samaritano la encontramos en el capítulo número 10 de Lucas, en el verso 25, y dice así: He aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, lo está haciendo para probar al Señor, y le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús, sabiendo lo que había en el corazón, le contesta con otra pregunta. En el verso 27 le responde este intérprete de la ley. Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la parte fundamental. En el verso 28 el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él, volviendo al intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, y aquí cuando empieza la parábola, le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole por medio muerto. O sea que estaba bastante mal herido esta persona. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, una persona que debe estar cerca de Dios, dice que pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los levitas eran los músicos de aquel tiempo que eran dedicados a ministrar música en la presencia de Dios. También pasa de largo. Primero, número 1, pasa un sacerdote. Número 2, pasa un levita y ninguno de los dos les presta atención. Lo dejan por medio muerto, como dice la palabra, y se van sin que les importe. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús pregunta: ¿quién pues de ellos? 3. Parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy importante. Las 2 personas que pasaron primero eran personas que supuestamente debían ministrar a Dios, debían entender de Dios, debían conocer de Dios. Y si conocían de Dios, deberían conocer de su amor, de su misericordia, de su compasión, y deberían haber hecho algo por esta persona que estaba herida y dejada por muerta. Mas la tercera persona, un samaritano. Un samaritano era una persona que no eran amigos de los israelitas, no se llevaban con los israelitas. Entonces acá el Señor nos está dejando saber de que las apariencias no es lo que importa. El sacerdote podía aparentar ser muy santo, el músico podía aparentar estar muy ungido y muy usado por Dios, quizá que tocaba unas melodías hermosas, pero la persona que menos parecía que iba a hacer algo por el prójimo fue la que lo hizo. Una persona que no tenía pacto con Dios, una persona que era enemiga del pueblo de Israel, fue la que se movió a misericordia. No debemos juzgar a nadie, nunca, por su apariencia. Nosotros debemos pensar: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo se comportaría?
¿Lo rechazaría? ¿Lo dejaría tirado como lo dejaron estos supuestos siervos de Dios en el camino? ¿O se moverían en misericordia? ¿Qué haría el Señor? El Señor, sin duda, con convicción en mi corazón te lo digo, Él haría algo para acercarlo a su reino. Entonces, no seamos religiosos, no seamos los que nos vamos a atrever a juzgar a la gente antes de saber lo que hay ahí, porque todos tienen una oportunidad delante de Dios de ser salvos. Que sea Él el que lo decida, que sea el Señor y que sea la persona la que decida si va a ser salva o no, pero nosotros no lo debemos hacer. Vivamos demostrando el amor de Dios, vivamos demostrando cómo Jesús haría las cosas. Preguntémonos siempre que vamos a decidir algo, ¿qué haría el Señor? Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.